Buenas a todos. Keimamura X. En la sinopsis se nos comenta que el protagonista es un chico huérfano que tras haber pasado un examen se ha convertido en un guardián. Tras esto se le entregó una espada maldita la cual está relacionada con la muerte de sus padres. Una nación importante en el mundo oriental es una gran isla conocida como Nippon. Uno de sus departamentos lleva el nombre del distrito Eucalipto y su ciudad cabecera es el homónimo, la cual está rodeada de los cerros y montañas, cubiertas de vegetación verdosa sobre las cuales no suelen inmiscuirse las personas. La narrativa es un poquito inusual con el uso de algunas palabras. Esquivando los árboles que se aparecen por su camino, hay un joven de cabello negro y ojos café. Viste con un atuendo oscuro con una camisa blanca. En su corrida, solo una de sus manos está suelta, pues la otra ataja en su cadera una espada enfundada, la cual tiene una guarda con dos picos y más arriba hay otros dos pinchos que se desprenden hacia los costados como en forma de cruz, solo que uno asciende hacia arriba y el otro hacia abajo. El centro está la figura de un rombo con algo similar a un ojo en su centro. Lo que lo ha llevado a este bosque es escuchar los alaridos desesperados de una persona en su interior. En tanta oscuridad, cualquier persona normal habría llamado a las autoridades, pero él ha decidido ir a resolver el misterio. Hay un grave problema para él, que el rastro del sol, que apenas son luces anaranjadas que brotan de algún lado del horizonte, solo ha envuelto el bosque en la oscuridad, solo ha envuelto al bosque, me parece más acertado. Oiga, ¿dónde está?, exclama el joven deteniéndose para buscar, orientarse y recuperar el aliento. Esa valentía por la que tanto se está jactando se ve tambaleada cuando un brazo cercenado cae desde arriba justo delante de él. Observa el miembro que está desprendiendo sangre fresca, lo que le pone azul el rostro por el terror y lo obliga a alzar la mirada. Allá arriba entre los gajos de los árboles hay una horripilante criatura de grandes miembros delanteros y traseros musculosos y sin ningún vello. Su cabeza parece la de un casco sin ojos que entre sus quijadas tiene el cuello de una persona cuyo rostro desfigurado ya se desconoce. Tras partirlo con un mordisco más, es el resto del cuerpo el que se suelta hacia el suelo. Esa cosa es un aria, expresa el chico estupefacto. La criatura desciende hasta el suelo, aterrizando con sus cuatro miembros como los gatos, anteponiéndose al joven. Debe ser casi un metro más alto, o por lo menos así lo percibe él, y el grosor de su cuerpo se siente como si dos toros inmensos se hubiesen unido en uno. ¡Guau! El rugido que suelta es capaz de quebrantar más la valentía del chico, haciendo que se aparte de él con un salto de espalda. Él toma su espada y la desenvaina, llevándola adelante. ¡Maldito monstruo! Soy un guardián y voy a proteger a mi gente. No pienses que retrocederé. Grita en un esfuerzo por darse ánimos y no mearse en los pantalones. ¿Qué estoy haciendo? Creí que mi país era un lugar seguro de este tipo de cosas. Me tiemblan las piernas y apenas puedo hacer fuerza sobre mi espada, piensa. El monstruo es el primero en hacer un movimiento, abalanzándose y lanzando un manotazo con sus enormes garras. Él afortunadamente puede tirarse hacia adelante y girar por el piso, esquivando. Se ha abierto la oportunidad con un flanco. Entonces toma su arma y trata de hacer una estocada directo al corazón. Sin embargo, la patada trasera de la criatura le inserta un golpe en su lado izquierdo, derribándolo. Sin terminar de caer, el monstruo vuelve con una de sus manos delanteras y de un revés lo manda a volar al chico. En pleno vuelo, choca contra el tronco de uno de los árboles y rebota contra el suelo. Se agarra de las costillas donde recibió el golpe, apretando los dientes por el sorpresivo dolor. Sin soltar su espada, trata de volver a ponerse de pie y enfrentarlo una vez más. Sabe bien que correr ya no es alternativa. Esa cosa es cuestión de que lo agarre y lo despedace, por lo que morir peleando le es su mejor opción. El chico tiene un tapón en la garganta,
porque el miedo no le es un muro para sus sentimientos. Nada quiere saber con morir al pensar en sus amigos y seres queridos. Eso lo hace expresarse con grandeza. Mis amigos que me acompañaron, mi maestro y mis superiores, Yui, y por mis padres, no voy a perder, ¿me oyes? Yo, Kurosawa Kei, voy a salir de esto. Esta fuerza de voluntad se ve quebrantada cuando, obligado, se tiene que tirar hacia atrás. Juan, a gran velocidad, se acerca al monstruo y arroja otro manotazo horizontal, pasando a través de la corteza del árbol, arrancando un tronco incluso. No, no puedo morir aquí, piensa él, con los ojos algo llorosos. Abre su boca a la criatura, mostrando su babosa lengua y sus afilados dientes. Nuevamente, alguien se aproxima por uno de los lados, teniendo enfocado este preciso momento y evadiendo cualquier planta y árbol que se aparece en el camino. Ya a una distancia que debe ser menos a los 10 metros, a las orejas de Kei llega un clamor de una mujer. ¡Déjalo!, grita, encajando una doble patada directo al cuello de la criatura, con una fuerza tan impresionante que la criatura es expulsada, creo que decir la misma hubiera sido menos redundante, rompiendo las ramas y plantas que se interpongan hasta alejarse decenas de metros de distancia. La heroína se detiene justo delante de él, no hace más que mirarla, con una capa que le cubre todo su cuerpo, botas apenas visibles, un cabello azulado desprolijo que le tapa la mitad derecha de la cara, unos extraños ojos rojos y aún más excéntrico, un pequeño colmillo que sale del lado derecho de su boca. ¿Estás bien? Sí, atiende Kei de inmediato y vuelve a aferrarse a su espada. Se aleja del chico para mantenerlo a salvo, ya que el monstruo se aproxima hacia él. La criatura arrolla todo hasta poder alcanzarla. Trata de embestirla con su armastoste cuerpo y ella simplemente pasa por arriba con un salto. Con la mano sobre el lomo, vira a la criatura y arroja otro ataque con sus confiables miembros superiores. Ella evade el ataque y lleva hacia atrás uno de sus puños. Con el pecho al descubierto, la mujer le encaja un poderoso puñetazo en medio del esternón con tanta energía para que nuevamente esa criatura, que la multiplica varias veces en tamaño y peso, salga despedida contra un árbol. Cae algo atontada contra el suelo. Ella levanta una de sus piernas hacia arriba y le encaja una patada descendente en medio de la corona de la cabeza, haciéndola estamparse contra el suelo. Los dientes y los sesos de la bestia son dispersados con el impacto. Suspira la mujer. Ella levanta una mano, generando una pequeña esfera luminosa sobre ella y se gira hacia donde está el chico. Listo, ya ha terminado. Yayanin, ¿qué es lo que haces aquí? Aúlla emocionado Kei, reconociéndola y comenzando a correr hacia esta fantástica mujer. Espera, frena ella al chico con la mano justo delante de su cara. El chico tiene que deslizar los pies para no chocarse con ella. Creo que nada de lo que has hecho correspondió. ¿Cuál es la norma básica de la sociedad de los guardianes? Es que escuché a alguien en peligro. Procura justificarse el joven. ¿Cuál es la norma? Reitera la pregunta a la mujer que debido a su aspecto del rostro se nota que es toda una joven. Nuestra vida primero. Baja los brazos y la frente al chico con culpa por haber cometido tan grave error. Tienes suerte de que escuché el rugido de la criatura. Gracias a Dios estaba pasando por aquí de casualidad. Me dirigía directo a la ciudad. ¿Cómo estás, Kei? Kei está contento de volver a verla, pues la conoce de algún entonces y pareciera no haberla hace rato. También es atrapante el haberla visto pelear, porque el chico no recuerda tal momento espectacular. Claro que estoy bien. No podría estar mejor de volver a ver. Me gradué como guardián. Sí, me he enterado. Comenzó un viaje de regreso a esta ciudad el día que me enteré que te graduaste como guardián. Lo pude ver en televisión mientras divagaba en una ciudad. Parece que es un evento importante para que lo transmitan en televisión. Ya estoy siguiendo el camino como te prometí. Verás que te derrotaré y me contarás todo sobre mis padres. La apunta con su dedo, Kei, con un aura de orgullo imposible de no notar. Te quedarás un tiempo con nosotros, sonríe Kei de oreja a oreja, cerrando los puños y lanzándolos hacia adelante como niño chiquito. Me es difícil ya que tengo mucho que hacer, pero si podría ir a hablar contigo en casa, ¿no? La aventurera Danin Distaminda entrará en tu casa. Te deberías sentir honrado. Se acomoda el cabello ella a pesar de estar todo desordenado. Claro que sí. Tengo varias preguntas que hacerte y tratar de persuadirte. Ni, a ver si lo logras. Antes que nada debemos llamar a las autoridades para que atiendan esta situación y luego te contaré las cosas mientras vamos de regreso a la ciudad. Dale. Sí, afirma el entusiasmado. Pero la sonrisa se le borra al recordar el estado de la persona a la que vino a rescatar. Luego de llamar a la policía y los servicios paramédicos,
pocos, el chico se aventura de regreso a la ciudad junto a esta rara mujer. Pasan 3 semanas. Ya lo siguiente es ver la vida cotidiana un poco del chico. Conocemos a una amiga de la infancia. Nos comenta que a pesar de estar graduado como guardián, él sigue estudiando de manera normal y le da más importancia a lo primero que a lo segundo. Su amiga lo regaña por eso. Como pueden ver, las escenas de acción están bastante bien narradas. No sé por qué usa las palabras de cierta manera, pero sí se entiende lo que trata de transmitir. No hay enredos con quién está haciendo qué, aunque sí por momentos sería bueno que comenzara indicando quién es el que va a ejecutar la acción y no por la acción, pero no hay pérdidas. Parece bastante importante el asunto de los padres, no solo porque está en la sinopsis, sino también porque a él no le han dicho nada. O sea, está en el bachillerato, debe tener entre 14 y 15 años, así que es raro que no sepa qué le sucedió a sus padres. Debe ser un asunto muy importante o con detalles delicados para ellos. Sobre todo si tenemos en cuenta que la sinopsis dice que está relacionado con esa misteriosa espada. Bueno, como siempre, les recuerdo en la descripción están mis otras redes. Pueden dejar cualquier comentario. Eso es todo, chao.